Esta es la primera sesión de un ciclo de capacitaciones AOA que tiene como tema la participación ciudadana o comunitaria. Esto es una iniciativa del Comité de Servicios de la AOA que dirige la Ángela de Lorenzo, del cual soy parte. Y la idea es poder apoyar a las oficinas asociadas en el desarrollo profesional e ir abordando temas que tienen que ver con norma, administración o temas más técnicos que podamos ir transmitiendo entre los mismos asociados. En esta oportunidad entonces vamos a estar, expone Marcino Arquitectura, oficina en la cual yo también soy socia, y con Nicolás Camerati que nos acompaña, como decía, desde París. Marcino es una oficina de arquitectura que se fundó en 2002. Desarrollamos particularmente proyectos públicos con una importante experiencia en participación que ha ido incrementando en el tiempo. El socio principal de la oficina es Jorge Marcino, que está en esta sesión también como expositor, arquitecto de la Universidad Ricardo Palma, magíster en innovación de la Universidad Adolfo Ibáñez, y con estudios de magíster en la Universidad Católica, en el magíster de arquitectura. Nicolás es doctor en sociología de la Sorbonne, máster en modo de vida y políticas públicas de París 8, se ha especializado en el estudio del espacio público, inteligencia colectiva y procesos de participación ciudadana. Con Nicolás hicimos el trabajo de participación del proyecto que se va a presentar como caso en esta sesión. Así que, sin más, le doy la palabra a Nicolás, que nos va a hacer una introducción desde su punto de vista de cómo los procesos de participación influyen y deben guiar el desarrollo de los proyectos de arquitectura. Ya, hola a todos, gracias Marine. Yo quería primero que nada entonces darle las gracias por la invitación a la AOEA, darle las gracias a todos los participantes y también particularmente a Marcino Arquitectos por invitarme como parte del equipo. Yo les cuento que yo me siento honorado de poder comenzar este ciclo de formación en participación comunitaria y también me siento emocionado por el momento en que estamos dialogando sobre este tema. ¿A qué me refiero? Es que estamos, yo creo, en un momento histórico importante, quizá en un cambio de época y de muchos cambios epistemológicos. Cambio epistemológico hago referencia a la idea de los métodos de conocimiento del ser, que están cambiando también, donde necesariamente tendremos que cuestionarnos sobre el vivir en comunidad, sobre nuestras instituciones y de cómo construimos nuestro hábitat. Para recordar a Humberto Maturana, que nos dejó hace poco, nos decía que un buen día acaba por apilarse un montón excesivo de preguntas, prácticas e ideas que se salen del marco ordinario de explicación, forzándonos a preguntarnos de cómo pensar de otra manera lo que habíamos hecho y de cómo desarrollar nuevas formas de convivencia humana. Yo creo que el tiempo ha llegado de discutir sobre la posibilidad que hoy tiene la arquitectura y el urbanismo para integrar al diseño de nuestras plazas, nuestros edificios, nuestras ciudades, la experiencia, el dato microsociológico y los imaginarios sociales. Eso que es dicho en todos lados y por muchos, biólogos, geógrafos, cientistas sociales, filósofos, arquitectos, urbanistas, etc., es que la manera en que se ha observado y tratado de comprender la relación que existe entre el ser y el espacio, el hombre y su medio de vida, la sociedad y el medio ambiente, está siendo fuertemente refutado. En efecto, si hay algo en el cual están de acuerdo muchos autores y especialistas, es que no podemos seguir observando el mundo o pensando la realidad desde una postura dualista, oponiendo la conciencia a su objeto, oponiendo el cuerpo al espíritu, o oponiendo la forma a la materia. Estamos pasando de una forma de conocer que se caracterizaba por la separación y la abstracción entre las cosas y su lugar, entre las cosas y sus significados, a una forma de conocer distinta que es situada, orgánica y sensible.
Un pensamiento que pretende, por sobre todo, recuperar la relación íntima entre el ser y su existencia situada, mitigando quizás poco a poco la supremacía que en algún momento tuvo la razón, la geometría euclidiana y la función, por sobre el mundo interactivo, sensible y experiencial. Hay que reconocer hoy día, en las ciencias en general, y también en la arquitectura y el urbanismo, un cambio de visión importantísimo que nos lleva directamente al corazón del debate sobre la concepción y representación del espacio humano, pasando de una postura epistemológica que le atribuye importancia al espacio geométrico, homogéneo y cuantitativo, a una visión que va a resituar al observador en el espacio, reivindicando la corporeidad humana, las percepciones y la experiencia. Efectivamente, este cambio epistemológico pone en el centro del debate la noción de espacio, provocando cuestionamientos, discusiones y muchas, de hecho, investigaciones interesantes. Pero también está cambiando las prácticas, tanto en las ciencias clásicas o ciencias sociales como en la arquitectura. Una de esas prácticas es la participación, y la participación en particular en el diseño arquitectónico. Epistemológicamente, si de las formas de concepto podemos hablar del concepto, por ejemplo, de enacción de Varela. Podemos hablar, según el geógrafo Agustín Bert, del concepto de cuerpo mediano. De Merleau-Ponty podríamos hablar de la corporeidad. De Davis Howes, de antropología, nos habla de la importancia de los sentidos. Philippe Boudon, arquitecto, nos habla de la dualidad del espacio. Y por último, Bruno Latour, desde la sociología, nos habla de la necesidad de revenir sobre las descripciones terrestres. Todos estos autores y muchos otros, desde distintos campos, formas y niveles, nos recuerdan algo importantísimo y que debemos retomar. Y es que la articulación de las relaciones entre las personas, las cosas y sus espacios de vida son de una heurística, de una inferencia esencial para rehacer nuestro mundo. Es decir, nos recuerdan que la concepción que la modernidad le ha dado al espacio se caracterizó por una simplificación altamente abstracta, geométrica, que no responde a las exigencias empíricas verificables del concepto de realidad humana, que es la experiencia y ser interactivo. Yo quiero que se me perdone por utilizar esta fórmula, pero yo creo que dice muy bien las cosas. Para quienes tomarán en mano el diseño urbano o arquitectónico participativo, será indispensable aprender a imaginarse el potencial de un lugar a partir del lugar potencial. O dicho de otra manera, será indispensable que nuestros arquitectos y urbanistas renuncien a hablar de los lugares y sus posibilidades para que al fin aprendan a escuchar los lugares y sus posibilidades. El urbanismo y la arquitectura no puede, yo creo, seguir siendo una actividad que se forja libre y subjetivamente en las ficciones del pensamiento, de la razón o de la geometría. Creo que los arquitectos y urbanistas estarán cada vez más seguidos confrontados a complementar a su conocimiento de las escalas materiales y geométricas, las escalas corporales, percepciones y emociones, y las escalas sociales, identidad e imaginario. Y además luego tendrán que integrar y proyectar, ya sea en un dibujo, en una 3D o en una máquina. En fin, el cambio epistemológico que estamos viviendo es fuerte y se caracteriza por comprender el espacio a partir de la importancia de la experiencia, las percepciones, los imaginarios y la acción situada. O bien, seguimos viendo el objeto que nos interesa, el espacio, el objeto de la arquitectura y el urbanismo, desde la lógica de la modernidad, es decir, como algo estático, geométrico e indiscutible, como estando allí, listo para ser reinterpretado, plasmado y proyectado, o bien observamos y distinguimos nuestro objeto, es decir, el espacio, como un acontecimiento, como un surgimiento, como una pregunta, y como tal, como un fenómeno. En fin, estamos efectivamente hoy frente a un cambio
de observación del objeto de estudio del arquitecto y el urbanista. Pero esto no se acaba aquí, y eso es lo entretenido. Además, nos encontramos con una nueva restricción arquitectónica, que es la participación. Mientras que el diseño urbano y arquitectónico tradicionalmente involucraba al patrocinador y a los profesionales en el corazón del proyecto y del diseño, subcontratistas, técnicos, por ejemplo, hoy aparece un nuevo actor en el diseño arquitectónico y urbano: los ciudadanos, los habitantes, lo que amplía el círculo de actores al interior del contexto del diseño. Hoy son muchos los proyectos urbanos y arquitectónicos en el mundo que formalizan en sus bases la necesidad de implicar a los habitantes de las viviendas individuales o compartidas, de los edificios, del barrio, del colegio o de la ciudad, en el diseño de sus espacios. Esta segunda restricción, que si bien puede tomar múltiples formas, y eso podríamos discutirlo en otro momento, cuestionarios, talleres, reuniones, legosplay, cartografía sensible, no es una restricción cualquiera, ni anodina nuestros propósitos, sino muy por lo contrario. Y yo lo resalto aquí justamente por eso, pues tiene además una afinidad muy fuerte con el cambio de la manera de observar el espacio, y que acabo de anunciar. Sí, y aquí yo me disculpo por ocupar una terminología que viene desde la sociología, pero una terminología desde Weber. Podríamos decir que nos encontramos frente a un fenómeno potencial de afinidad electiva. ¿Qué quiere decir esto? Que nos encontramos históricamente frente a dos elementos que en su interacción podrían reforzar la lógica propia de cada una de estas, lo que tendría consecuencias muy eficaces para generar nuevos diseños arquitectónicos y para proyectar innovadores espacios de convivencia humana. Estoy convencido que la restricción participativa y el cambio de la manera de mirar el espacio no solo pueden en su interacción y en convergencia potenciar e influenciar el entramado de las restricciones arquitectónicas y urbanas, sino que puede abrir un campo fértil y explotable de innovación para el diseño. Ambas restricciones convergen en el mismo hecho, es de imponer la necesidad de integrar al contexto del diseño arquitectónico urbano nuevas informaciones sobre el objeto de diseño. Es decir, nuevas informaciones a considerar sobre el espacio a representar y a proyectar. El caso de la restricción epistemológica, la manera que miramos, se le pide al arquitecto y al urbanista ampliar sus distinciones mentadas sobre el espacio, complementando a su conocimiento de escalas materiales y geométricas, las escalas, como dije, corporales y sociales. En el caso de las restricciones participativas, se le impone al arquitecto y al urbanista la necesidad de implicar y escuchar a los habitantes en el diseño de su espacio. Dicho en pocas palabras, ambas restricciones podrían converger en el hecho de ampliar la noción de espacio y concebir el diseño arquitectónico y urbano a partir de nuevas distinciones, dimensiones y escalas. Con esto, yo quiero dejarlo, voy a dejar a Jorge y a María Inés. Creo que es importante ahora entender que estas dos restricciones que se están cruzando, que por un lado estamos cambiando la manera de mirar, y por otro lado está apareciendo la figura participativa, que hay que desarrollarlo en cuanto a metodología, porque no sabemos cómo desarrollarlo aún, se pueden cruzar para lograr innovación. Yo creo que ese fue un trabajo muy interesante y muy lindo que hicimos con Marcino Arquitectos en el colegio de Eduardo de la Barra, sobre cómo construir de manera distinta el diseño, cómo hacer un diseño donde interactúan distintos factores. Así que los dejo ahora a Jorge y a María Inés para que puedan entrar en el tema y podamos cruzar esta discusión abstracta en lo concreto. Gracias. Gracias, Nicolás. Voy a compartir pantalla y nada, está abierto el micrófono para que te incorpores, sobre todo apoyándonos en la parte donde vamos a explicar la metodología, los insights de diseño, que ahí es muy importante tu mirada. Ok. Bueno, vamos a tocar cinco
5 puntos para poder explicarles la importancia que tiene la participación en primera instancia en el desarrollo de proyectos públicos, que es lo que nos convoca, y luego vamos a ahondar en la metodología y cómo esa metodología aporta y tiene valor en la medida que nos aporta insight de diseño para cambiar el enfoque. Desde la infraestructura pública y desde la arquitectura para la educación, que es nuestro campo de acción principal, no podemos dejar de reconocer que en situación de pandemia ha cambiado la manera de vivir y relacionarnos, ha puesto en jaque de alguna manera lo que pensábamos que era una cierta normalidad, ha obligado a familias en todo el mundo a que sus hijos dejen de ir a las escuelas, con lo que afecta naturalmente no solo a los niños, sino a la comunidad en pleno. En Latinoamérica en particular, este cambio que ha obligado a la pandemia a estudiar en las casas ha puesto en evidencia también una desigualdad notable, donde no podemos pensar que la educación se va a impartir por medios digitales exclusivamente. Entonces las escuelas han debido hacerse cargo de estas falencias e implementar otras metodologías. Y bueno, los datos en educación pública son evidentes, el uso de material físico siempre supera el uso de material digital. Las comunidades a las que hablamos o escuchamos cuando estamos en proceso de participación en educación pública son los barrios, donde las escuelas son no solo el lugar donde sus hijos estudian, sino que también son los lugares donde se dan los actos ciudadanos, los lugares de deliberación política, los refugios en caso de violencia y maltrato, espacios de encuentro cívico, lugares de contención para los niños, espacios de seguridad, lugares donde además se les administra salud en muchos casos y centros de alimentación también en muchos. Entonces, en este contexto, la participación no solo se trata de ir a hablarles de cómo queremos hacer el proyecto y tratar de entender cómo ellos podrían recibirlo, sino ir a trabajar con ellos de verdad en levantar cuáles son sus anhelos, cuáles son sus necesidades para un lugar que no es solo una escuela, sino es un centro comunitario. ¿Y cómo nos hacemos cargo de que ese centro comunitario sea un motor de desarrollo para esa comunidad? Entonces, por otro lado tenemos el contexto sociopolítico. En el tema particular de la educación, desde el año 2006 hasta ahora ha habido una seguidilla de demandas sociales que han ido poniendo en evidencia la necesidad de hacernos cargo como sociedad de distintas falencias, siempre muy ligadas al tema de la educación. La realidad en Chile hoy día es que tenemos que integrar a las comunidades en la toma de decisiones y tenemos que integrar a las comunidades en el diseño y en el planteamiento de nuestros proyectos. Cuando inauguramos en el 2014, dando paso al revestimiento de una comunidad orgullosa e integrada, que se organiza y participa. Mejoró el clima escolar, y esto se vio reflejado en los resultados medibles del rendimiento escolar. Se revirtieron las tendencias decrecientes de las matrículas, fenómeno imperante en los colegios municipalizados de todo el país, así como también disminuyeron las tasas de repitencia y deserción escolar. La comunidad entregó su confianza en el proyecto y esto dio frutos. El último caso que presentaremos es el proyecto del Centro Educacional Eduardo de la Barra. A través del desarrollo de nuevas herramientas de trabajo interdisciplinarias, como los talleres de participación comunitaria anticipada, realizados en conjunto con la comunidad, pudimos levantar información relevante en torno a sus prioridades y valores. Esta nueva institución nos dio herramientas para generar un objeto arquitectónico con el foco en el proceso de transformación positiva de la comunidad que lo habita.
el edificio ya no como fin en sí mismo, sino como una obra que cobra un sentido mayor por su capacidad transformadora de la sociedad y la creación que ésta hace de la experiencia de habitante. Bueno, el caso que vamos a presentar ahora, no sé por qué se salió la presentación, es el Centro Educacional Eduardo de la Barra, un establecimiento educacional en Peñalolén, que tenía desde su situación inicial el equipo de la municipalidad, el equipo de la corporación municipal había elaborado un perfil que tenía el objetivo de implementar la reforma de la jornada escolar completa en este establecimiento, que suponía una superficie de 4.000 metros cuadrados, tenía ya un presupuesto y tenía desde la administración municipal una imagen que había sido presentada a la comunidad como una solución a las demandas de infraestructura para llegar a la jornada escolar completa. Con esa imagen se llama una licitación pública con anteproyectos, licitación a la cual nosotros nos presentamos con una propuesta sin haber tenido relación con esa comunidad desde la mirada del arquitecto. Presentamos una propuesta que luego es expuesta a la comunidad y hasta ahí entonces se entiende como una participación ciudadana donde el arquitecto expone el proyecto y la ciudadanía o la comunidad simplemente lo recibe. Eso seguía siendo la implementación de la JEC, con los mismos metros cuadrados, pero ya con la mirada del arquitecto. Entonces presentamos esta propuesta que ya planteaba una cierta imagen de arquitectura, pero sin la mirada de la comunidad, y como decía, en una presentación más bien expositiva, la socializamos con la comunidad educativa. Pero entonces surge una oportunidad de volver a pensar el proyecto que era simplemente para completar la jornada escolar completa, se transforma en un proyecto con sello presidencial en el periodo de la presidenta Bachelet, aumenta su superficie, aumentan los estándares, se incorporan nuevos criterios de diseño desde el Mineduc y tenemos la oportunidad de realizar una participación comunitaria efectiva previa al desarrollo del proyecto. Y esto trae como resultado un proyecto completamente distinto que surge desde este proceso de participación, que es el que vamos a exponer ahora, cómo llegamos, cómo fuimos elaborando una metodología y cómo a raíz de esa metodología fuimos levantando información que nos permitió llegar a este proyecto en definitiva. Entonces pasamos de un perfil elaborado por la municipalidad a una propuesta desde los ojos y perspectiva del arquitecto a un proyecto desde la perspectiva de la comunidad. Cierra acá y abre esto. Ya. Esta experiencia parece, es una historia interesante de contar y compartir porque pocas veces se da la oportunidad, como ustedes pueden ver en la imagen, prácticamente hay 3 proyectos de arquitectura. Ya lo dijo Marinés, la primera hecha por la municipalidad, la segunda adjudicada a través de un proceso de licitación con anteproyecto, en la que participan otras oficinas de arquitectura con experiencia en el mundo educacional. Y la tercera, entonces, es el proyecto que finalmente se construye y se hace con la comunidad. Esto pocas veces se da, esta oportunidad de hacer estas 3 cosas pocas veces se da. Ahora, ¿por qué estamos en esta conversación? Supongo que la mayoría de quienes están participando en esta tarde tiene que ver con la necesidad, y hoy día es una normativa y una exigencia del Ministerio de Obras Públicas y todos los proyectos públicos en Chile, que incorporen en el proceso de diseño, proceso de participación comunitaria. ¿Cuál es el problema y dónde estaba la paradoja en esta propuesta? Es que adjudicamos un proyecto de licitación con un anteproyecto de arquitectura
que dice participación comunitaria, participación ciudadana. Sin embargo, el proyecto ya estaba realizado, el anteproyecto ya estaba realizado por nuestra oficina y había sido adjudicado. Entonces, nos preguntábamos cuál es la validez de este proyecto de cara a la comunidad. Algo que nosotros le empezamos a llamar participación real, participación activa o participación anticipada. Creemos entonces que los habitantes, los comuneros entonces de este colegio, tenían una voz importante, tenían un conocimiento importante que nos podrían entregar ya no datos cuantitativos, sino datos cualitativos. Es este cambio epistemológico que mencionó Nicolás al inicio de esta charla, lo que nos motivó a realmente acercarnos a la comunidad y decir, bueno, tenemos la oportunidad de hacer el proyecto de nuevo y veamos qué va a pasar con este proyecto si empezamos a hacer el proyecto ya no para la comunidad, sino que desde la comunidad. Veamos cuáles son aquellas herramientas metodológicas que nos pueden permitir acercarnos a entender verdaderamente aquella información cualitativa que no sabemos y no vamos a poder levantar, y que si no vamos a terminar haciendo un proyecto desde la abstracción, desde el suponer un usuario ideal y no un habitante y no un comunero. Entonces, ahí viene la metodología. Bueno, esta es la literatura que a nosotros nos interesa, que nos inspira al momento de hacer los proyectos, y tiene que ver, entre otras cosas, con una aproximación sensible, desde la fenomenología, desde la corporeidad a la obra de arquitectura. Esta es la literatura de Nicolás, ¿sí?, en la que nosotros nos sentimos más cercanos en la lectura de Merleau-Ponty, en la fenomenología de la percepción. Bueno, ahí vemos imágenes del proceso de participación comunitaria, donde iniciamos entonces, como les comentaba, una nueva experiencia y dijimos, bueno, volvamos a hacer el proyecto y veamos qué pasa. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que la información que entregó el Ministerio de Educación como participación comunitaria anticipada o anterior, en realidad es un cuestionario, es un checklist que se le entrega a la comunidad del colegio, donde se hacen preguntas de cómo piensan que debe ser el colegio ideal, qué características debe tener. En general tienen un enfoque bastante cuantitativo. Nosotros posteriormente, entonces, cuando vamos y mostramos el anteproyecto que nos habíamos adjudicado, con el anteproyecto que habíamos adjudicado, se produce una brecha. Y la brecha es la mirada y el lenguaje del experto versus la mirada y el lenguaje del neófito, el que no sabe de qué me están hablando. Entonces, ¿qué sucede ahí? La comunidad se queda básicamente callada, la comunidad asiente, la comunidad valida, pero no comprende, no existe diálogo. La comunidad simplemente confía en el experto, y el experto termina la reunión, cree que lo que está haciendo es lo mejor que puede hacer, y todos nos vamos de alguna manera satisfechos. Y se cumple aquella checklist que las instituciones públicas hoy día deben de cumplir, que es participación comunitaria, queda registrado, incluso hay un formulario para hacer aquello. Lamentablemente, nos quedamos con poca información y sin diálogo, pero sobre todo no se da un proceso donde nosotros nos gusta pensar que en estos procesos de participación comunitaria también hay una oportunidad fundamental, valiosísima, donde los arquitectos verdaderamente a los pobladores y a los comuneros les pueden explicar cuál es el valor de la arquitectura, cuál es el valor de esa infraestructura, cómo se hace un proyecto de arquitectura, qué es la arquitectura. Nos parece que hay una labor educativa, si se puede decir de esa manera, de explicar cuál es la labor de un arquitecto, cuál es el valor que puede entregar un arquitecto a esta comunidad a través del diseño. Nos parece que ahí hay un aporte importante de los arquitectos practicantes a las comunidades de mostrar lo que hacemos. Pero también de parte de ellos se abre la oportunidad de ellos poder, como si fuera acaso un cliente activo, participativo, de explicarnos qué es lo que hay detrás de ese proyecto, qué es lo que hay, sobre todo cuando estamos haciendo un proyecto que tiene que ver con una reposición de un colegio que ya existía, que estuvo funcionando, que tiene una historia, que tiene una cultura, que tiene una mirada,
que tiene una circunstancia. Esa circunstancia nosotros como arquitectos difícilmente la podemos levantar si no tenemos un verdadero diálogo y de manera anticipada. Entonces, el proceso tradicional de participación comunitaria no es un proceso de legitimación de proyectos, sino simplemente es un proceso de validación. Entonces, como el sistema o la metodología tradicional de este checklist, básicamente, no era efectiva y no entregaba información válida para el arquitecto, para el diseño. Ojo, aquí quiero hacer una distinción. Nosotros no estamos haciendo codiseño. No es esa la idea de los proyectos que desarrollamos. No hay codiseño, sino hay diseño participativo. ¿Okay? Hay una pequeña diferencia. No diseñamos con la comunidad, sino diseñamos para la comunidad. Desde la comunidad es mejor. Entonces, Nicolás Camerati junto a Alejandro Morraz diseñaron una metodología donde se hizo una cartografía sensible a diferentes escalas. Esta primera nos muestra el barrio, que está en Peñalolén, entre la avenida Las Torres y la avenida San Luis. Es el barrio San Luis, particularmente se llama la población La Copa, perdón. Y ellos primero, en una entrevista, en una conversación con la comunidad, con los comuneros, me gusta decir, ellos primero hacen una cartografía sensible del barrio, donde los habitantes van expresando una cierta condición de gusto y disgusto en relación a algunas zonas, y dan un detalle por qué suceden estas situaciones de gusto y disgusto. Se generan también gráficos de flujos, de jerarquías, que difícilmente los arquitectos podemos distinguir de manera precisa. En una segunda escala nos aproximamos a una planta del colegio existente. Como ya decía, este era un colegio que tiene una historia 30 años antes o 40 años antes, perdón. Y entonces también se produce una conversación, y ahora con los alumnos y los profesores, donde se empiezan a describir y a distinguir cuáles son aquellas zonas que se consideran zonas de conflicto o de confort, en función, por ejemplo, de la seguridad. Todos conocemos en las escuelas públicas los antejardines, son zonas de distanciamiento con la línea oficial o la vereda, pero no son zonas de uso activo, son zonas que quedan fuera de la vista y del control social de los pares, y entonces se convierten en zonas de poca seguridad y zonas de conflicto eventualmente también. En los patios suceden situaciones bastante parecidas en función de la edad de los usuarios, en función de la actividad que desarrollan los usuarios, que se van apropiando de los patios, ya sea a través del deporte o el descanso, la recreación, situaciones activas o pasivas, en fin. Entonces, esto nos dio una lectura más, con mayores distinciones del uso del espacio y la caracterización del espacio de parte de esta comunidad. Este vínculo sensible con el espacio tenía que ver, por ejemplo, con la manera en que porque esta es una escuela integrada, con esto quiero decir que tenemos desde la educación preescolar hasta el cuarto medio. Estos niños, por ejemplo, en la presencia de un inspector de patio para los niños de la básica inferior hasta cuarto básico, implica una sensación de seguridad, una sensación de protección, mientras que para los mayores, los de media, el inspector de patio se convierte más bien en la imagen y en el símbolo de un carcelero. Esta realidad, que es ambivalente o dual, es una realidad concreta. En la escuela Eduardo de la Barra, por lo demás, para tener un mayor control y evitar situaciones de violencia o de conflicto, esta es una población vulnerable en la ciudad de Santiago, había terminado por segmentar los patios a través de rejas y candados. O sea, verdaderamente se había convertido en un espacio fragmentado, de no comunicación, de no integración, y más bien un espacio de desconfianza. Y de cara, podría concluir esta primera parte de la metodología diciendo que lo que se trataba era de conocer lo que existe, conocer, distinguir
la cultura existente en esta comunidad, y por otro lado aparece otro taller que es de construcción, de proyectar y de pensar lo que la comunidad cree que debe ser su futuro colegio. Acá es muy importante, este es un trabajo que desarrolla entonces Alejandro Morraz y Nicolás Camerati, que tiene que ver con una metodología cuyo nombre se llama Lego Serious Play, y en esta construcción que hacen distintos grupos de la escuela, niños, escolares, profesores, administrativos o funcionarios de las escuelas, ellos van imaginando y van construyendo esta idea del colegio. Evidentemente no importa específicamente qué se construye dentro de este marco de juego limitado o estructurado o con reglas, sino lo que importa es esas declaraciones que ellos hacen cuando explican cómo se imaginan el colegio, cómo se imaginan el patio, cómo se imaginan la sala de clases. Son estas declaraciones que se anotan y se convierten en estas nubes o bullets, lo que finalmente da valor y le da voz al comunero, al habitante de la escuela, de cara al arquitecto. Y esta es la información que nosotros levantamos para hacer el proyecto. Es una diversidad que creo que en este minuto no es tan importante llegar a cada uno. Y vamos a llegar a más adelante a 5 ideas principales que entonces modifican nuestro anteproyecto y nos llevan a hacer un proyecto diferente al que se había adjudicado inicialmente. La última metodología que es muy propia además también de los arquitectos tiene que ver con la observación o la fotografía etnográfica, que no es otra cosa más que el comportamiento, el comportamiento y el registro del comportamiento de las personas. Bueno, todo esto estuvo dentro de un esquema de conversaciones y focus group. Entonces, este proceso, toda esta metodología, nos lleva a 5 insights de diseño arquitectónico. Quiero aprovechar de comentar que Alejandro Morraz era un arquitecto, y él entonces como consultor desde el mundo de la sociología, él tenía también entonces una expertise y era un mediador ideal entre la sociología y la arquitectura. Entonces, Alejandro y Nicolás pudieron estructurar estos insights de diseño en 5 ideas principales, fundamentales, que en el fondo también tienen escalas de aplicación. Desde la escala pública, desde la urbana, quiero decir, de una idea principal entonces es la plaza segura. El colegio debía ser una plaza segura, un colegio sin espaldas, es cómo se relaciona y cómo el colegio es un elemento permeable en sus bordes en relación al barrio. El tercero entonces es una educación integral, y su forma tiene que ver cómo la arquitectura en el edificio, en la infraestructura de manera concreta, se hace cargo de una educación integral que tiene que ver con atributos como la confianza, la identidad, la integridad, la pertenencia, que ya lo vamos a comentar un poco más en detalle. El cuarto tiene que ver la articulación, para nosotros el recorrido y articular un proyecto en función del recorrido y cómo se percibe este proyecto nos parece que es la manera adecuada y es una herramienta muy propia del quehacer arquitectónico para darle sentido y unidad al proyecto. Y una dimensión también, una quinta dimensión que tiene que ver más con el diseño, podríamos decir diseño industrial, que tiene que ver con la corporalidad específica y cómo se usan las distintas, el mobiliario y la escala áptica del proyecto. Estas son entonces las 5 herramientas que nos entrega el proceso de participación, traducidas por Alejandro y Nicolás y explicadas por ellos en un informe bastante largo y detallado, que aquí hemos simplemente resumido. 5 ideas, 5 elementos claves que evidentemente son argumentos de proyecto, son elementos relevantes de proyecto. Entonces, ¿cómo nos hacemos cargo de este primer concepto de plaza segura
en la relación del edificio con el barrio, cómo cambiamos eso que eran originalmente muros, rejas y mallas de protección por un espacio amable, abierto a la comunidad, que integra dos facciones del barrio que además estaban en conflicto. En esta imagen se puede ver además de manera parcial la foto inferior a la derecha se ve el antes y el después, pero en la foto aérea superior donde se ven unas manchas rojas, se ven los atrios, los espacios que anteceden los accesos, Ahí está. que ya no es uno, sino que son dos. Esto es, por ejemplo, este insight de diseño no hubiera sido posible sino desde la comunidad. Obviamente nosotros un poco también siguiendo lo que la municipalidad había elaborado de manera anticipada, que fue un estudio de cabida, que es el primer anteproyecto que les mostré, habíamos pensado entonces que el acceso era en una esquina y era jerárquico desde esa esquina, que es el punto rojo que se está marcando en la imagen. Sin embargo, lo que nosotros no podíamos percibir es que en el colegio mediaba entre dos zonas del barrio, del mismo barrio La Copa o el barrio San Luis. Y es que los que dan hacia las torres son colocolinos y los que dan hacia San Luis son de la U. Algo que parece trivial, sin embargo, generaba fricción y el colegio era el borde. Generaba fricción entre las comunidades y entonces si el acceso era único y quedaba hacia las torres, hacia el nororiente, entonces iba a seguir siendo la escuela de ese sector de la población La Copa. Evidentemente el colegio no puede ser un elemento que divide y separa, el edificio tiene que ser un elemento que integra. Y entonces ahí aparece la idea y la necesidad de generar un segundo acceso y que ambas esquinas sean los accesos al colegio. Oportunidad además que nos sirvió para separar y segregar los accesos de la básica inferior y de la media. Otra idea que tiene que ver con esto de ser una plaza segura es que entonces el colegio, que si ustedes ven esta foto aérea, a mano derecha tenemos una cancha de fútbol que existía y el colegio de mano izquierda tenía un medianero opaco que separaba. Bueno, de aquello resultó una escuela que se integra, eliminamos el muro medianero, pusimos una reja, en realidad es una reja doble porque hay temas de seguridad muy importantes entre los escolares y la comunidad que eventualmente puede estar usando la cancha de fútbol, y el espacio que media además entre la infraestructura y la cancha de fútbol, se ven ahí una serie de multicanchas de color verde con borde azul, es esto que tiene que ver con también una lectura de una escuela transparente, una escuela que se muestra y una escuela que intenta integrarse a la comunidad, al barrio, al perímetro. Y ahí nos hacemos cargo, de un concepto que también Alejandro y Nicolás habían estructurado, que tiene que ver con un colegio sin espaldas, y el no tener espaldas permite entonces pensar que podemos tener una escuela que no es vandalizada, una escuela que en su perímetro también se puede manifestar de una manera segura, y no como un lugar que es más bien, la escuela puede ser percibida también como un castillo o una cárcel, ¿no? Como un lugar seguro o como un lugar de reclusión. Hago esta analogía pensando en lo que significa para un escolar en diferentes edades, por ejemplo, un inspector de patio. Esta foto que es una foto que todavía no se había concluido la obra, entonces aparecen todavía algunos elementos de construcción, grafica bien esta idea de apertura y de reducir finalmente los bordes y reducir los muros y tratar de generar mayores elementos de transparencia hacia el interior de la escuela. Lo que era en esta esquina, que es la esquina opuesta al sur-oriente del establecimiento original, que era el muro más cerrado de toda la manzana, tenía además una connotación negativa y muy sensible para toda la comunidad. Aquí había sido acuchillado un alumno del mismo CEP de Peñalolén, tenía una nimita, y bueno, cómo el proyecto se hacía cargo de que esta esquina, que era la esquina que a todos les afectaba,
se transformaba en otra cosa, y entonces al generar ahí un acceso, abrirla a la comunidad, una plaza, y cambiarle completamente la fisonomía y la funcionalidad, se generó una nueva cara del colegio hacia esa esquina. Además trabajamos con la familia, parte de las pedidas de la participación era hacernos cargo de esta animita. Tuvimos que reunirnos con la familia de este alumno, y bueno, ellos decidieron finalmente retirarla, porque no había quien la mantuviera, pero quedó en la memoria, y de alguna manera le da sentido a esta plaza también, esa preexistencia. Otro punto que quiero destacar acá, vamos a hablar, producto del proceso de participación comunitaria, 5 elementos que la consultora nos va entregando. Es importante decir que en ese proceso de participación comunitaria, nuestra oficina siempre estuvo presente. Es más bien como quienes escuchan y registran, y no como quienes preguntan. Pero de la foto anterior, quiero destacar algo bien importante, que no está dicho en estas 5 insights de diseño que le llamamos, la que sigue, pero que se nota en esta foto. Si ustedes ven la foto de mano derecha, ahí a la derecha quiero decir, se ve el edificio interrumpido. El edificio no está terminado y en la foto aérea se ve el edificio completo. Bueno, esto también tiene que ver con los procesos de participación comunitaria. Cuando uno se integra a la comunidad en el proceso de trabajo y de diseño, descubre los valores de esa comunidad, aquellos atributos que para ellos son valiosos y que les dan un cierto sentido de orgullo, pertenencia e identidad. Y esto tuvo que ver particularmente con que este colegio tiene una historia de 40 años previa, habían desarrollado una manera de hacer las cosas y que había que preservar. Porque el gran riesgo de hacer este colegio como lo ven, que finalmente reemplaza prácticamente todo el colegio, y eso también fue otro punto interesante, es que en principio se pensaba que se iba a desplazar a toda la comunidad y se iba a repartir y se iba a atomizar en otros colegios de la comuna. Desde el proceso de participación comunitaria y reconociendo los valores que tiene esta comunidad, entonces tuvimos que diseñar, eso fue otro tema, diseñar el proyecto de manera que se pudiera construir por fases. Y al construir el edificio en 3 fases, en 3 etapas, permitiendo además con toda una logística que permitiera que el colegio siguiera funcionando, a pesar del tiempo transcurrido, permitió mantener y consolidar la cultura de esa comunidad y no dispersarlos. Es decir, si se atomizaban a la vuelta, cuando estuviera terminado el colegio, algunos niños no iban a volver, si es que volvían, iba a ser otra cosa, otra realidad, otra historia, ¿no? Entonces, para no empezar de cero, es importante entonces pensar siempre que la posibilidad de construir un colegio por etapas es una clave relevante. Y en eso también nos hicimos cargo de dejar en la medida de lo posible la mayor cantidad de infraestructura que se pudiera realizar. Hicimos un esfuerzo importante para dejar aquel volumen que se ve en verde, digamos, en la parte inferior derecha de la imagen. Era una infraestructura que tenía 2 pisos, nosotros aumentamos la altura a 3 y dejamos esa preexistencia. Tiene múltiples lecturas, evidentemente tiene que ver desde la sustentabilidad, pero para nosotros más bien tenía un valor simbólico en el sentido de poder expresar a la comunidad que todo puede ser valioso, todo puede ser renovado, mejorado y todo, nada es descartable, sino que todo puede ser replanteado y remodelado. ¿Sí? Bueno, este es otro de los insights, la educación integral y su forma. Vamos a tener que ir un poquito más rápido porque estamos ya casi en la hora, pero cómo la forma del edificio, los materiales del edificio tenían que hacerse cargo de estos deseos de la comunidad de mayor presencia en el barrio, de un edificio más blando, más permeable, con más materiales nobles que además duraran el tiempo, pero que fuera entonces un edificio que tuviera una cierta identidad de la cual ellos se sintieran orgullosos, identificados. La articulación interior-exterior, ya lo comentaba Jorge, cómo nos hacíamos cargo de hacer un edificio permeable,
un edificio con múltiples accesos, un edificio con múltiples maneras de generar espacios sin dividir con rejas, sin tener separados los de media de los de básica y de los de prebásica, con cierros de reja que estaban incluso con candados en el colegio original. Y entonces, ¿cómo hacemos que esos distintos espacios puedan convivir, puedan mirarse, sin invadirse en sus espacios las distintas secciones? Y bueno, en la dimensión lúdica del espacio, Nicolás y Alejandro planteaban una idea muy bonita que decía, los niños se echan en el patio, el concepto de echarse como un acto de uso del cual los arquitectos muchas veces no nos hacemos cargo en el uso de los patios, como la arquitectura debía, en este cambio de escala, ¿no? Desde lo urbano hasta lo corporal, nos teníamos que hacer cargo de generar espacios donde esto pudiera darse. Y entonces pensar los espacios como espacios donde el recorrido sea algo entretenido, donde pueda haber rincones donde los niños puedan jugar y desenvolverse, y no sea todo un espacio formal, plano y pensado inicialmente en cómo se usa. ¿Sabes tú? Sí. El proyecto es del 14. Bueno, el proyecto es de 2014, como muchas obras públicas, tienen procesos tremendamente largos. Se terminó la obra, finalmente empezó la obra de construcción el año 2017, se termina el 2019. Inaugura el 20. Y por etapas, ¿ah? Entre medio, año a año apareció una etapa, en 2 años, en un periodo de 2 años aparecieron etapas nuevas, y finalmente la escuela no ha logrado funcionar al 100% porque aparece la pandemia en marzo del 2020. Entonces, en marzo del 2020, que iba a ser la inauguración oficial y completa de la escuela, no se ha podido hacer. Se hizo, pero funcionó 15 días y después no ha vuelto a funcionar, y solamente de manera parcial. Entonces, ¿qué viene después? Que viene después es algo que ya nos había pasado también en Peñalolén y La Florida, en escuelas públicas también, en 2 liceos, Mariano Egaña y el Liceo Técnico Profesional. Normalmente lo que pasaba es que se producían situaciones muy virtuosas en la comunidad y había un crecimiento importante, desarrollo social importante, un desarrollo, e incluso se midió aquello en las 2 escuelas anteriores, donde hubo una mejora sustancial en el rendimiento académico, una mejora sustancial en el clima de convivencia, incluso hay declaraciones específicas de bajar el bullying, de una relación de integración muy importante. Entonces aparecen conceptos como dignidad, pertenencia, participación, en fin. Estos elementos que en otras 2 escuelas sí se pudieron registrar, levantar y medir, aquí todavía no se ha podido hacer, entonces no hemos podido cerrar este proceso, pero sin duda alguna nos parece que de cara a los proyectos públicos, aquellos que impactan directamente a las comunidades, pensamos, no puede ser hecho de otra manera. No podemos pensar que podemos funcionar como arquitectos que desde nuestra posición de especialistas, o dicho también desde una cierta élite intelectual, cultural, en fin, vamos y les regalamos un proyecto como nosotros sabemos lo que ustedes necesitan, sino creemos que la manera de hacer estos proyectos es con la comunidad o desde la comunidad, de manera que se conviertan en proyectos tremendamente apropiados, si es que la palabra es la más justa, entonces pensamos que es la manera de hacer proyectos apropiados. Bueno, la invitación entonces a un cambio de mirada, lo hemos planteado ya varias veces en otras presentaciones, del objeto al sujeto. Para nosotros no es posible pensar en seguir haciendo proyectos, y acá es un poco nuestra ruta de cómo hemos ido evolucionando en esto. Si partíamos haciendo proyectos desde la mirada del arquitecto, el Liceo Técnico de La Florida, que lo viene a destacar la OCDE, del CELE de la OCDE en 2011, por ser un establecimiento de educación ejemplar, no por la arquitectura, sino por su impacto en la comunidad, nos obliga a cuestionarnos
Jorge entra a estudiar una maestría en innovación, ahí conoce a Alejandro, y a raíz de Alejandro a Nicolás, y empezamos a trabajar entonces en participación, cambiamos completamente la mirada, y nos damos cuenta del impacto que eso tiene en las comunidades, cómo esto es parte de la tesis de magíster de Jorge y Alejandro, que sirvió de base sin duda para lo que hemos presentado hoy día. Y nada, pensar los edificios, siempre los arquitectos pensamos que los edificios, la mejor foto es la foto perfecta del edificio pulcro, sin gente, en el eje perfecto, central y con casi como un objeto, pero sin duda los edificios no son solo objetos, sino que son para los sujetos que los habitan, y es importante considerarlos siempre y desde la partida de los proyectos. Creemos que los proyectos son un medio para impactar a las comunidades y que no son un fin en sí mismos. El fin son los niños de nuestras escuelas y las comunidades a las que impactamos. Eso es, esa es la presentación. Ahora vienen las preguntas, si es que las quieren hacer. Por ahí leí alguna pregunta de Sebastián Rosas respecto a si nos podrían comentar el tiempo y los plazos que tomó el trabajo con la comunidad. Me gustaría que Nicolás nos pudiera contestar aquella pregunta. Sí, desde tu mirada de la sociología y la arquitectura, que los plazos no son los mismos, ¿no? Sí, lo que pasa es que es bonito lo que dijeron, lo que presentaron, la verdad, me emocioné porque me acuerdo del proyecto y para mí fue una nueva experiencia con Alejandro, y efectivamente para nosotros la ciencia y la educación, la universidad en general, yo me preocupo y peleo bastante con ello, tienen otros plazos que la realidad, eso de hacer investigación sobre el terreno. Pero logramos, justamente creo que hay un trabajo de la ciencia social y de la arquitectura para trabajar conjuntamente y crear nuevos métodos. Yo creo que hay un momento que es súper interesante de cómo transformar el lenguaje sociológico, que es también delito, independiente, con el arquitectónico y con la comunidad, y eso fue genial. Nosotros con Alejandro creo que tomamos 4 meses en hacer los trabajos, en general. Reducimos los tiempos entre 3 y 4 meses y fue suficiente. Creo que una participación bastante... Si uno cambia los métodos también, que creo que eso es importante, el hecho de cambiar los métodos por planos, donde los profesores podían pasar los planos, donde la gente tenía interés en responder porque no era leer un cuestionario y decir tu pregunta, donde los profesores jugaron con nosotros en Lego porque al principio no querían conversar y después terminan jugando y se quedaban hasta las 7, 8 de la noche jugando con nosotros Lego y conversando. Es un trabajo que es bonito y que hay que ir aprendiendo. A cada comunidad va a tener sus expectativas y hay que ir viendo con ellos cuáles son las mejores formas para lograr realmente llegar a una confianza, a una empatía que nos permita transformar esta información en un dato que sea utilizable, que sea válido para pensar en diseño. Yo creo que son elementos interesantes y eso va a depender de cada comunidad, pero va a depender de la capacidad que tengamos los arquitectos y los cientistas sociales de ir innovando constantemente en cada caso. Yo creo que hay un tema ahí que esto no puede ser de una sola manera, va a ser de distintas formas hasta que quizás encontremos algún método en particular. En las conversaciones previas a esta presentación, tú comentabas que probablemente los sociólogos más ortodoxos dirían que es imposible hacer un estudio así en estos plazos y así de rápido. Por lo tanto, y los proyectos por su parte lo demandan. Entonces, ¿cómo compatibilizamos estos dos mundos, no? La investigación tiene otros plazos, pero la investigación de campo probablemente se va construyendo en distintos proyectos sucesivos, no solo en uno. Y eso también es interesante entender. Y yo creo que vamos a tener que encontrarnos los outsiders. Y eso va a ser un trabajo de los arquitectos y de todos de buscarnos, porque en verdad yo tengo, bueno, mi hermano es sociólogo también, es doctor, y él es complejo y ortodoxo, y no lo haría en 3 meses, porque dice que la ciencia y los resultados... Yo estoy a favor de la ciencia, estoy a favor de los trabajos. Yo hice un trabajo de observación en mi tesis de 1 año y medio en la calle, y que sé lo que es estar mirando nada durante 1 año y medio para lograr los tiempos.
Pero hay que ir adaptarse y hay que ir aprendiendo y hay que ir trabajando en relación a los ritmos y a los resultados que uno pueda tener. Yo creo que no hay que tener miedo y la ciencia va a tener que dejar de miedo porque los tiempos ya no son los mismos. Vamos a tener que apurar. Sí, a mí me gustaría también comentar de cara a, ahí hay un comentario de Raimundo Lira. Exactamente, a eso apuntaba Raimundo. Quiero decir que me gustaría invitar a nuestros colegas a pensar que los procesos de participación, en realidad, en los proyectos públicos, nos los vinieron a imponer, entre comillas, desde una cierta legislación, es obligatorio, y los arquitectos nos vimos sorprendidos por esto, nos da lata, al principio nos dio lata, pero finalmente hoy día entendemos del valor real y profundo que tiene trabajar con las comunidades, que es un proceso de participación, llamémoslo anticipado, temprano, real, profundo, consciente, como queramos llamarle, pero le da un valor, nos otorga a los arquitectos herramientas de diseño, insights de diseño, conceptos de diseño, argumentos proyectuales, como queramos llamarles, de mayor valor y mayor profundidad. Creo que realmente un proceso de participación bien hecho realmente nos mejora los proyectos de arquitectura. Ahora, ahí es fundamental integrarnos. Los equipos interdisciplinarios son necesarios para estos procesos. Nosotros como arquitectos podemos participar en las conversaciones, participar en los talleres, pero nos falta siempre la mirada de un sociólogo, de alguien, de un cientista social que finalmente nos ayuda a traducir cuáles son estos deseos más profundos, cuáles son estas demandas que no están siempre explícitas y que no siempre la gente sabe traducir en palabras. En eso ha sido fundamental el trabajo con Nicolás, con Alejandro, con Ángela, que también participó en este proceso. Yo les quería decir una cosa también que para mí es súper importante en el proceso participativo, porque esto está pasando en todas las áreas, y la participación está en la política, en los cabildos, en todos lados. La participación es un concepto que es bien amplio y nadie sabe de qué está hablando, en verdad. Y yo creo que se está transformando en muchos casos, lamentablemente, en participación formal, por legitimación, que termina siendo hacer una encuesta, buscar un método donde se firman las 20 personas que vinieron. Hay que tener cuidado porque la gente que participa en lo político, y yo desde el área política, que también trabajo con área territorial, uno se da cuenta que son los mismos actores que vienen siempre, son las mismas personas que discuten sobre lo político. En el caso de los colegios pasaba lo mismo, las personas que participaban son los mismos apoderados que vienen siempre al colegio. Entonces hay que salirse, hay que ser capaz de no quedarse en lo formal, ir a buscar, como dice Jorge, lo que es importante, lo que es atrás. Y eso es ir a buscar a la comunidad que está más allá de la clase, es decir, buscar métodos que generen incentivos. Buscar preguntas que le interesa a la gente responder. Y con eso ir a buscar información que es súper valiosa. Yo creo que en lo político estaba pasando lo mismo. Hablamos de participación para construir algo y al final, no, es decir, para hacer política, pero la participación es formal y es cuantitativa, y al final lo cuantitativo no es tan importante porque no son ni siquiera valor, no es un valor porque la gente que viene son poca. Entonces hay que ir a buscar otra forma y ver cómo sintetizar esto y transformarlo en una información valiosa. Y eso es más importante que hacer participación por participación. Mane, ¿te puedo hacer un solo comentario? ¿Sí? Que la participación, además, y creo que es lo más importante, debe ser oportuna. Cuando pasó la vieja ya no es participación. Exacto. No funciona, no sirve. Hay que plantearla en la oportunidad que corresponde y bien hecha. Solo eso. Así es, Ives. Y claro, se transforma en lo que dice Nicolás, en un check de, ok, cumplimos con una participación, pero no afectó al proyecto, no transformó nuestra manera de pensar. Es decir, hay estudios en relación a lo que dijo el arquitecto, disculpe, que para apoyarme en su idea, hay estudios que dicen y que han probado en el área política que la participación tiene mayor valor al inicio de todo proceso político. Y eso me imagino que en la arquitectura también es importante. Exactamente. Es el momento para pensar, para desarrollar y para generar movilidad. Y es en ese momento también donde se encuentra la comunidad. Cuando el tiempo pasó, la comunidad ya no está. Y hay que tener cuidado con eso. Hay una pregunta que se relaciona, que está haciendo David Rodríguez, que va a ser uno de los expositores en las siguientes sesiones. Si nos costó, o sea, si a la directiva del colegio les costó admitir la nueva forma de trabajar en este nuevo edificio. Y lo que pasa, David, es que fue
gradual. Lo que contaba Jorge antes, el proyecto se fue construyendo por etapas. En la misma dirección del colegio tuvo que ir gestionando este plan de contingencia para irse moviendo, y tuvieron que ir creando maneras de ir ocupando tanto la edificación existente como las nuevas por fase. Por lo tanto, una vez que esto se termina de construir la tercera etapa, ya tienen una manera de funcionar, y eso es lo bonito, que la comunidad crece con el edificio, la comunidad vive el cambio, y siempre hablamos que hay algo muy bonito en eso, que no es lo mismo demoler toda la preexistencia y construir algo nuevo sin la participación de la comunidad, que dejar algo, como un edificio que dejamos en este conjunto, que le dice a la comunidad que todo es reparable, que todo es mejorable y que la misma comunidad puede cambiar en este proceso. Eso es muy bonito y muy, muy potente para las comunidades. Mane, y fíjate, a propósito de eso, un comentario muy cortito. Yo me acuerdo de una oportunidad de haber escuchado a Matías Klotz en su famoso colegio Altamira, que le preguntaron si él estaba contento con el proyecto, que había sido muy publicado y que era un proyecto muy bueno. Efectivamente lo es, porque es muy novedoso, etcétera. Y él contestó algo así como lo siguiente. Dijo, a mí me gusta el proyecto, pero más me habría gustado que le gustara a la comunidad para la que lo hice, con quien nunca pude contactarme previo a realizar mis planos. Y eso es lo que estamos hablando en esta reunión. No hubo ni una sola pregunta a lo que está diciendo David. Nada, ni un contacto con la directiva, ni con los padres, ni los alumnos. Por lo tanto, Matías contestaba, habría preferido que le gustara más a ellos que a mí. Y tiene toda la razón. Toda la razón. Bueno, de hecho, el director de la escuela, del CEP de Peñalolén, nos acompañó en una bienal de arquitectura, un panel de conversación con arquitectos, feliz él con su nuevo establecimiento, así que sí se involucró muchísimo. Yo creo que es clave lo que dijo Nicolás hace un rato cuando dice hay que buscar nuevas maneras. Efectivamente, David, al principio hubo mucha resistencia porque francamente, desconfiaba mucho de este, no sé, segundo, tercer proyecto ya, porque además la comunidad decía, ¿cuántas veces nos han citado? Los centros de padres decían lo mismo, no pasa nada, mi hijo termina el colegio y nunca se hizo el colegio. Pero en la medida en que además se hizo una nueva metodología distinta, que no es este checklist, que después Nicolás podrá contar la anécdota que cuando se lo hace, ese mismo checklist, ellos se lo hacen a la gente del Ministerio de Educación, tampoco lo querían contestar o podían responder. La comunidad, el director, las directivas y los profesores, que al principio había resistencia, porque además estos talleres de participación eran en horario extracurricular, lo que implicaba, en el fondo, estoy trabajando fuera de mi horario de trabajo, lo cual era realmente conflictivo. Finalmente, la metodología de participación, donde hay juego, donde hay confianza, donde hay diálogo, donde hay conversaciones, de verdad se escucha, ellos se sienten partícipes y, como dice, finalmente se quedaban hasta muy tarde jugando Lego y conversando. Y al final esta comunidad queda tan empoderada y tan comprometida que también hace presión para que la escuela finalmente se construya, que está construida. Entonces es todo un proceso finalmente virtuoso que logra ser exitoso. Eso es lo que quiero decir. O sea, al principio hay resistencia, pero con los métodos adecuados uno puede generar, al contrario, un proceso muy virtuoso. Y una cosa, como decía Marine, el tema de que queden cosas del colegio. Yo creo que ahí también podríamos citar a Maturana. Maturana decía que el problema de la innovación no es lo nuevo, sino que dejamos del pasado. Entonces es interesante qué se integra de la identidad, qué se integra de lo que existe, que genera y posibilita una innovación que sea efectiva y de alguna manera legítima. Entonces eso, cuando tú hablas de arrasar, efectivamente no es forma. Nunca la innovación nace de lo nuevo cero, del cero. Tiene que tener... Bueno, ahí está el Pritzker, el último Pritzker justamente pone en evidencia esto, ¿no? La obra de la Catón y Basal, que lo que hacen es justamente otorgarle valor a las preexistencias y cambiar el paradigma a repensar, ¿no? Repensar si dejamos, si votamos o si rehacemos. Su lema es nunca demoler, siempre reutilizar. Sí. De la Catón y Basal. Uh-huh. Hay otro tema también ahí que tiene que ver con una arquitectura desde nuestra postura ya más disciplinar, digamos, de hacer una arquitectura
adaptativa, una arquitectura que no tiene una intención de ser finita, terminada, un objeto prístino, euclidiano, si se pudiera decir de alguna manera también, sino una arquitectura que se puede ir adaptando también a los cambios, a los usos, a las transformaciones culturales. Y en ese sentido hacemos una arquitectura que tiene una estética adaptativa y transformativa, nos gustaría decir. Oye, yo creo que ya estamos en el tiempo. Nada, agradecerle a todos los que participaron, invitarlos a las próximas sesiones. El viernes próximo, el 30 de julio, está Juan Ignacio Cerda de Elemental. Ellos tienen muchos procesos de participación en proyectos. Van a exponer también ahí su idea, su metodología. Después viene David Rodríguez, de Nodo Arquitectos, el 6 de agosto. Y finalmente Juan Sabaj, el 13 de agosto. Así que esto ha sido solo el inicio de unos conversatorios que creemos van a ser muy, muy ilustrativos para todos los asociados en temas de participación.